mencionar nada más dos temas o compartirlos. Por un lado, tenemos la invitación de Bianca al próximo evento del BID, que será un webinar sobre el futuro de los sistemas de información de administración financiera, ¿no? En los países de América Latina y el Caribe y la experiencia coreana, que se va a celebrar el día 14 y 15 de septiembre. Requiere un registro previo. Recientemente enviamos un recordatorio a través del chat de los miembros del foro y el día de ayer, me parece, también recibimos un correo de recordatorio desde el BID. Entonces, muchas gracias, Bianca. Yo no sé si quisieras comentar, aprovechando que estamos pues ya muchos conectados, si quisieras comentarnos un poco, Bianca. No, básicamente compartir con los colegas que por favor revisen el correo, inscríbanse, compartan la invitación con quienes gusten. Es un evento que realmente yo he participado en ocasiones anteriores, es muy interesante, donde nuestros compañeros coreanos nos cuentan toda su experiencia, tienen una división muy interesante sobre el tema de sistemas tecnológicos. Hemos tenido ya la oportunidad de trabajar en otras ocasiones anteriores, de compartir con ellos, y realmente mi recomendación es no se lo pierdan. Por favor, si tienen algún issue con la invitación o algo, pues mándenme un mensaje y con mucho gusto lo revisamos. Muchas gracias, Bianca. Y el otro tema que quisiera compartir con ustedes es que no sé si se escucha un ruido en algún micrófono, si nos pueden ayudar ahí a silenciar sus micrófonos, por favor. Casi no, hay mucha interferencia. Listo. El otro tema es comentarles que estamos estableciendo contacto con el gobierno del país de Venezuela, con la autoridad contable de Venezuela, Fernando Serpa, derivado de esfuerzos que se han estado realizando previamente desde Pedro Bojorquez en Colombia, la intervención un poco de Camila, también para generar el enlace con ellos, la Federación de Contadores del Estado del país de Venezuela, perdón. Y bueno, ya les invitamos, compartimos, a todos en el chat de países miembros, un poco esta buena noticia de incorporar a Venezuela. Obviamente lo podremos manejar como país miembro una vez que tengamos una sesión plenaria de todos los países miembros y se pueda autorizar su incorporación, pero mientras tanto estamos avanzando en la incorporación de ellos en las sesiones técnicas. Les extendimos la invitación, aún no veo a Fernando Serpa por aquí conectado, pero bueno, nada más comentarles que vamos a estar haciendo estas incorporaciones del país de Venezuela y muchas gracias a ellos también por la voluntad que han estado mostrando para incorporarse y gracias a todos también para apoyarnos en esta vinculación. Entonces, ese es el otro aviso que quería dar, ¿no? Y vamos a comenzar ya la sesión. Bianca, creo que ya se inició la grabación. Entonces, pues bueno, pues formalmente muchas gracias. Muy buen día a todos, estimados compañeros, miembros del Foro de Contaduría Gubernamentales de América Latina. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra cuarta videoconferencia, sesión técnica o videoconferencia a cargo de esta presidencia del foro por parte de México. Agradecemos el apoyo que nos sigue brindando siempre el BID, Bianca, para llevar a cabo estas sesiones técnicas, proveernos de esta plataforma que es muy valiosa para poder mantenernos en contacto y a la distancia. Y como saben, pues el objetivo de esta sesión técnica que les hicimos saber vía correo electrónico, pues es tener una exposición sobre el proyecto de norma 78. El día de hoy. Como siempre, los invitamos. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, nos ayudan. Bien, como saben, el objetivo de esta sesión técnica es tener una exposición sobre el proyecto de norma 78, propiedad, planta y equipo, que actualmente está en proceso de consulta por parte del IPSAS Board. Y para ello nos acompaña, como siempre, el apoyo de la doctora Camila Sánchez, miembro del IPSAS Board. Buenos días, Camila. Muchas gracias nuevamente por apoyarnos con esta charla para todos los países miembros. Y presentarla, la venimos presentando ya en varias sesiones, pero no está de más. Como muchos saben, la doctora es miembro del IPSAS Board desde el año 2020, gerente de Ernst & Young Alemania, es parte del equipo de contabilidad del sector público global de Ernst & Young, donde participa en los proyectos internacionales de IPSAS en Europa y América Latina.
Previo a esta encomienda se desempeñó como jefa del Departamento de Normas Contables y Mejoras Continuas de la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Friedrich Schiller en Alemania y una maestría en Finanzas de la Universidad del Valle de México, aquí en México, una licenciatura en Administración de Empresas. La doctora es miembro de la Asociación de Economistas de Panamá, investigadora afiliada en la Cátedra de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Friedrich Schiller de Jena. El día de hoy iniciaremos con la charla de la doctora y al final de la charla la idea es poder plantearle preguntas, nos apoyará ella respondiéndolas y obviamente podrán ser a través del chat en esta plataforma de Teams o bien pueden también levantar su mano y abriremos micrófono para que puedan plantear su duda o su pregunta. Doctora, es un gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros. Bienvenida. Iniciamos con su exposición. De favor a los asistentes, nos apoyen apagando sus micrófonos para poder escuchar la ponencia. Continuamos. Muy buenos días y muchas gracias a todos y en especial a Focal por la invitación para estas sesiones técnicas en donde podemos presentarles por parte del IPSAS-B cuáles son los proyectos de normas que están actualmente expuestos para comentarios. Y en el día de hoy vamos a ver un tema muy relevante para el sector público, que es el proyecto de norma 78, que es una actualización a la NIC SP 17 de propiedad, planta y equipo. Y este proyecto de norma es muy interesante porque sabemos que la NIC SP 17 es una de las que presentan más desafíos a la hora de poder aplicarlas, ¿no?, en la práctica. Entonces, esta actualización nos vamos a enfocar más que todo en cuáles son los cambios que se está proponiendo el IPSAS-B y cuáles serían los temas puntuales en donde el IPSAS-B estaría buscando su retroalimentación. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar un poco primero de la agenda. Vamos a empezar con los antecedentes de este proyecto de norma, cuáles son las propuestas claves. Luego les explicaremos, veremos brevemente los temas específicos para comentarios y así les puedo dar también un poco de contexto de cuáles fueron las discusiones que se tuvieron en el IPSAS-B para ver estos temas y por qué se están haciendo estas preguntas y los próximos pasos. Iniciamos con los antecedentes. Este es el tercer tema o el tercer proyecto de norma de un conjunto de proyectos que se publicaron en el mes de abril. O sea, fueron 4 proyectos de normas que se publicaron simultáneamente porque el IPSAS-B los decidió manejar de una manera holística por la gran interrelación que hay entre todos estos. Nosotros en la segunda sesión técnica hablamos del proyecto de norma 76, que era la actualización del marco conceptual, una actualización limitada al capítulo 7 de medición. Luego, en la sesión pasada, vimos el proyecto de norma 77, que es una nueva norma que se enfocaría solamente en medición. Y hoy estaremos viendo el proyecto de norma 78, que es la actualización de la NIC SP 17, propiedad, planta y equipo. Y en la próxima sesión estaremos viendo entonces el proyecto de norma 79, que es una nueva norma que estaría alineada con la NIF 5 de activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Bien, ¿cuáles son las propuestas claves que se están haciendo en esta actualización de la NIC SP 17? Los cambios se enfocan en 3 grandes temas. El primero es bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. El segundo en activos de infraestructura y el tercero en medición. De hecho, el tema de bienes del patrimonio histórico, artístico, cultural y activos de infraestructura originalmente eran proyectos separados. O sea, de hecho, desde el año pasado, cuando me incorporé en el IPSAS-B, se tenía incluso la expectativa de tener una norma separada para los activos de infraestructura, una norma separada para los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, y bueno, el proyecto de medición que también estaban dando, ¿no? Pero conforme se avanzó en las discusiones, nos dimos cuenta en el IPSAS-B de que habían muchas cosas en común y que de hecho, o sea, se tomó la decisión de que tanto los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural como los activos de infraestructura forman parte de propiedad, planta y equipo. Entonces, por eso se tomó la decisión de manejar todo y en vez de hacer normas separadas, pues hacer ajustes y actualizaciones a la actual NIC SP 17. Y bueno, las actualizaciones también impactan
en el área como resultado de los proyectos de norma, o sea, de la actualización del marco conceptual, que es el proyecto de norma 76, la nueva norma de medición, que lo que vimos la vez pasada, que es el proyecto de norma 77. Entonces, todo esto también se ve reflejado en parte en las actualizaciones que se están proponiendo para la NIC SP17. Empezamos con las actualizaciones con relación al bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. ¿Cuáles son las propuestas? La primera propuesta es que se elimina la exclusión del alcance para los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. O sea, actualmente, si vemos el texto de la NIC SP17, justo en la parte del alcance, se empieza a decir que, bueno, la NIC SP17 no requiere la aplicación, no se requiere la aplicación para bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Y lo que se está proponiendo ahora es que se elimine ese texto. O sea, ya no se está diciendo de que o sea, no se requiere, pero se permite. Ahora se está diciendo básicamente el patrimonio histórico, artístico y cultural está dentro del alcance de la NIC SP17. Y para afirmar esto, se agregaron incluso guías de aplicación que explican y dicen, bueno, la NIC SP17 se aplica a los bienes del patrimonio, se aplica a los activos de infraestructura y se hace todo un listado. Entonces, esto ya, o sea, es uno de los principales cambios, de que ahora sí o sí los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, para poder reconocerlos se tendría que aplicar la NIC SP17. Y este es uno de los cambios más fuertes que se estarían proponiendo en esta actualización. Segundo, se tomó la decisión de no definir en sí los bienes del patrimonio histórico, o sea, no proponer una definición tal cual, porque se está diciendo, bueno, que estos bienes, este tipo de activos, forman parte de propiedad, planta y equipo. Entonces, en vez de proponer una definición, lo que se está haciendo en el texto es que se proponen características. ¿Cuáles son las características claves que distinguen los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural de otros activos que pertenecen a propiedad, planta y equipo? Entonces, se están proponiendo 3 características principales. La primera es que, bueno, que estos bienes son irreemplazables, que tienen restricciones en su utilización y que tienen vidas útiles prolongadas y en algunos casos vidas útiles indefinidas. ¿Por qué se tomaron en cuenta estas características o por qué se están proponiendo? Porque son características que crean desafíos a la hora de contabilizar. O sea, ¿por qué decimos que los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural son más difíciles o más desafiantes de contabilizar? Entonces, ¿por qué? O sea, la razón estaría en estas características que los distinguen de otros tipos de propiedad, planta y equipo. Entonces, esta es otra de las propuestas que se están haciendo. Otro tema muy importante es que se están incluyendo requerimientos, o sea, se requiere la revelación, o sea, revelaciones adicionales para los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural que no se reconozcan en los estados financieros. Recordemos que la NIC SP17 siempre nos indica que para poder reconocer un elemento como activo, o sea, como parte de propiedad, planta de equipo, se tienen que cumplir ciertos criterios, que los criterios es que, bueno, que se pueda medir su valor de forma fiable y que se espere que los beneficios económicos o el potencial servicio pues vaya hacia la entidad, a la entidad que reporta. Entonces, sabemos que en estos casos, en esta particularidad de bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural, pues se tiene el desafío de que no siempre se puede obtener, no se pueden medir de forma fiable. Entonces, en estos casos que no se cumplan con los criterios y pues no se pueden reconocer estos bienes de los estados financieros, la NIC SP17 actualizada, o sea, esta propuesta está indicando, o sea, está requiriendo de que en estas situaciones en que no se esté reconociendo estos bienes en los estados financieros, hay que hacer unas revelaciones. Y estas revelaciones se enfocan en explicar por qué, o sea, por qué la entidad considera de que no es posible hacer una medición fiable de estos bienes, y segundo, explicar cuál es la importancia o cuál es la importancia para la entidad de este bien para lograr los objetivos mismos de la entidad. Entonces sería una revelación adicional y es algo que, bueno, anteriormente no se tenía contemplado, pero es algo novedoso que se está actualizando ahora. O sea, sabemos que ahora las entidades que no estén reconociendo estos bienes, pues estarían obligados a hacer estas revelaciones en las notas a los estados financieros.
Y bueno, otra de las propuestas es que se están incluyendo guías de implementación, o sea, al final de la norma se incluyen guías de implementación en donde se ofrecen, o sea, en un modo así de pregunta-respuesta, o sea, un formato pregunta-respuesta, se ofrece mayor información sobre, por ejemplo, el control del activo. O sea, y nos ponen ejemplos claros del tipo, bueno, ¿qué hace una entidad que tiene una colección? Una colección de pinturas, una colección en donde de pronto fue un préstamo de un museo, o sea, poniendo un ejemplo, es un museo en un país que recibió de otro museo en el extranjero una colección de pinturas, de obras de arte, y tiene solamente para un periodo limitado. Entonces, en ese ejemplo, en el texto, las guías de implementación se está explicando, bueno, en este caso, ¿tiene este museo control sobre el activo o no tiene control? Entonces se explica, o sea, una de las explicaciones que se brinda es, bueno, que si el permiso, o sea, es un préstamo por tiempo limitado, entonces se considera que no tiene, que el museo no tiene control sobre el activo, entonces no podría reconocerlo como activo. Entonces se pone otro caso, ¿y qué pasaría si el préstamo es por tiempo indefinido? Entonces allí se explica, bueno, en este caso, esta entidad se podría decir que sí tiene control del activo, a pesar de que sea un préstamo, pero como el préstamo es por tiempo indefinido, se podría considerar que sí se tiene control del activo. Y ese tipo de ejemplos son los que se han estado incluyendo como guías de implementación. Para recordarles un poco, o sea, la forma en que están estructuradas las NIC SP, sobre todo las NIC SP nuevas que se han emitido en los últimos años, es que primero tenemos el texto principal. El texto principal es, por lo general, es autoritativo, o sea, que es de cumplimiento obligatorio. En este texto principal se presentan los principios contables, sin entrar en tanto detalle. Luego tenemos las guías de aplicación que vienen a complementar el texto principal, o sea, complementan, explican un poco más los principios contables y también son de carácter autoritativo. Y luego tenemos lo que son las guías de implementación, que es en estos ejemplos. Las guías de implementación también son un complemento al texto principal, pero no son de carácter autoritativo. O sea, están allí para apoyar a los contadores a la hora de elaborar los estados financieros, pero no quiere decir que lo que esté allí se tenga que cumplir al pie de la letra, sino que es simplemente para ilustrar con ejemplos, con casos prácticos, cómo aplicar o cómo implementar la normativa. Entonces, en esta actualización de la NIC SP17, digamos que la parte más fuerte de las actualizaciones se tratan en agregar guías de implementación, o sea, que son textos que no son, o sea, son de carácter no autoritativo, pero que ayudan un poco a explicar situaciones con este tipo de formato pregunta-respuesta para poder apoyar a los contadores a la hora de aplicar la normativa. Entonces, otras guías útiles que se están incluyendo, otras guías de implementación, se habla sobre los umbrales de capitalización para costos, que de hecho este era un tema que empezamos a discutir en nuestra sesión anterior, cuando hablábamos nos hacían la pregunta, bueno, ¿y cómo se capitaliza? ¿En qué situación se puede capitalizar y todo? Bueno, ahora con la actualización de la NIC SP17 se están proponiendo guías de implementación que explican un poco más, por lo menos el tema de los umbrales de capitalización, qué se tiene que tomar en cuenta al momento de fijar estos umbrales de capitalización. Y uno de los temas que se indican que se deben tomar en cuenta es el concepto de materialidad, el concepto de las restricciones, no costo-beneficios, y o sea, ver de qué forma de tener precaución en no querer, o sea, se pone un umbral de pronto demasiado bajo, se estaría de pronto invirtiendo mucho esfuerzo, o sea, serían los costos muy elevados para obtener información sobre activos que de pronto no son, o sea, son de valores inmateriales. Entonces, todos estos son temas a considerar a la hora de fijar los umbrales de capitalización. También se ponen guías de implementación sobre las restricciones en la utilización del activo, específicamente para los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Y en este caso se hace la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿y cómo se hace? O sea, ¿qué pasa si una entidad tiene un bien del patrimonio, o sea, tiene control sobre el bien, pero tiene restricciones? O sea, estos bienes por lo general, por ley, no se pueden vender, o sea, tienen que tener, darse cierta manutención, entonces, la pregunta nos dice, bueno, ¿qué se hace en estos casos si un activo de bienes, si un bien del patrimonio histórico, artístico y cultural tiene restricciones? Esto implica que entonces que no se pueda obtener un valor, o sea, que no se pueda medir. Entonces, lo que dice la guía de implementación es,
No, eso no tiene, o sea, a pesar de que un bien del patrimonio tenga restricciones, eso no implica que no se pueda medir. Claro que se puede medir. Eso sí, las restricciones hay que tomarlas en consideración a la hora a la hora de la medición, ¿no? Y sobre la vida útil indefinida también nos ponen ejemplos en el contexto de los bienes del patrimonio histórico, en el sentido de que, bueno, muchos de estos bienes, muchos tienen vida útil indefinida, que no es lo mismo vida útil infinita. O sea, indefinida es que simplemente no se tiene una fecha específica de hasta cuándo se podría obtener el potencial de servicio de este bien, y entonces que esto podría influir a la hora de hacer la medición. Entonces, pero igual se indica en la guía de implementación de que a pesar de que haya estos bienes, algunos tengan vida útil indefinida, que esto no es justificante para no medirlos, que igual hay maneras de medirlos. También es importante mencionar en la actualización que se está haciendo en la NIC SP17, se deja muy claro, ¿no? De que hay que establecer, hay que clasificar cuál es la vida útil de los activos, en especial, o sea, si es vida útil definida o indefinida. Y si es indefinida, el activo no se deprecia, pero se agregó un nuevo requerimiento, que es que de todos estos activos que estén clasificados, o sea, que se identifiquen como con vida útil indefinida, hay que hacer evaluaciones anuales para identificar si hay indicios de pérdidas de valor por deterioro. Esto no estaba antes y esto se está incluyendo, y esto ya no es una guía, sino que esto es un texto que se colocó ya como algo autoritativo. O sea, que ustedes, o sea, al momento en que esta actualización de la NIC SP17 entre en vigor, a partir de ese momento, los activos que estén clasificados como vida útil indefinida, o sea, en otras palabras, que no se estén depreciando, hay que hacer anualmente estos tests para identificar si hay indicadores o si hay una pérdida de valor por deterioro. O sea, esto es un cambio también importante. Bien. Pasamos a las propuestas claves con relación a los activos de infraestructura. La primera propuesta, el primer cambio es que, bueno, se define o se deja bien en claro, se deja en el texto de que los activos de infraestructura son propiedad, planta y equipo. O sea, por lo tanto, la NIC SP17 les aplica totalmente. Segundo, también, o sea, similar a los activos, los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, no se está proponiendo una definición, no se está definiendo qué son activos de infraestructura, pero se están proponiendo cuáles son esas características que distinguen los activos de infraestructura de otro tipo de activos que pertenecen a propiedad, planta y equipo. Y estas características son dos, básicamente, que se caracterizan como redes o sistemas y que tienen vidas útiles prolongadas. O sea, estas fueron las características que se están proponiendo. Luego también se habla en las guías de implementación sobre la posibilidad de utilizar la información de la gestión de activos para los informes financieros, porque se habla del caso de que, bueno, que en muchos casos hay activos de infraestructura en donde se tiene una gestión bien minuciosa, en donde se elaboran informes en la administración, en donde hay información útil, como por ejemplo la vida útil de estos activos de infraestructura, cuando se planea el mantenimiento, o sea, hay cierta información que de pronto puede ser relevante para utilizarla en las estimaciones, ¿no? Para los informes financieros. Y esto es algo que se aclara en las guías de implementación, que es posible utilizar esta información siempre y cuando estos informes estén actualizados y sea información fiable. Se puede utilizar esta información como base para los informes financieros. También se están agregando guías de implementación que igual nos habla sobre el control del activo, nos ponen ejemplos puntuales de, bueno, qué pasa en el sector público si hay una entidad que es dueña del terreno y hay otra entidad que es la que está construyendo una infraestructura sobre ese terreno. ¿Cómo se hace? O sea, ¿quién tiene el control sobre el activo? ¿No? Entonces se ponen algunos ejemplos en estas situaciones para identificar cuál es la entidad que tiene control sobre el activo. Y uno de los temas claves es que habla de que, bueno, tener el título legal es solamente un indicador, pero no necesariamente el que tenga la titularidad del terreno no necesariamente indica que esa entidad tenga control. O sea, que es un indicador, pero no es algo que nos diga la verdad absoluta de, bueno, tomar la decisión de que eso, porque tiene el título, esa es la entidad que debe reconocer ese activo. O sea, no necesariamente.
También se ofrecen guías de implementación sobre la identificación de partes de las redes o sistemas de los activos de infraestructura, y se explica también un poco el tema de la capitalización. Ponen ejemplos, por ejemplo, de las carreteras, o que estas infraestructuras se componen, o sea, tienen distintas partes que son importantes, o sea, tienen un valor significativo en comparación a la totalidad del bien. Y adicional a esto, o sea, primero se pueden identificar de forma separada. Segundo, tienen vidas útiles diferentes. Entonces, recuerdo incluso que en las discusiones en el IPSASB se hablaba, bueno, por ejemplo, qué sé yo, una carretera, la parte de arriba, el asfalto, hay que darle mantenimiento, de pronto abajo en el subsuelo tiene otro tipo de material que no se deteriora tan rápido como la parte superficial. Eso se podría entonces contabilizar de forma separada. Bueno, lo que dicen las guías de implementación es que sí, o sea, dependiendo de que las distintas partes se puedan identificar y que tengan un valor que sea material, o sea, un valor significativo en comparación con la totalidad del activo, y que hayan vidas útiles diferentes, sí se pueden, o sea, se pueden contabilizar de manera separada. También se ofrecen guías de implementación sobre la medición del terreno encima o debajo de los activos de infraestructura, porque por lo menos o sea, y ahí en este caso lo que se explica es que, y se vuelve a detallar, es que hay que recordar que el terreno siempre se contabiliza por separado de la infraestructura, a pesar de que la infraestructura esté encima del terreno. O sea, y ponen el ejemplo de un terreno que de pronto se aprecie con el tiempo, tenga mayor valor, no significa que el edificio o la estructura que está encima de ese terreno también hay que aumentarle el valor, no, porque el terreno se considera que por lo general los terrenos tienen una vida útil indefinida. Mientras que lo que es la misma estructura en sí, si es un edificio, si es un puente, se considera que eso sí hay que depreciarlo. Entonces, por eso hay que manejarlo de forma separada. Entonces, todos estos son tipos o sea, son los temas que se están tratando en las guías de implementación, ahora en esta actualización de la NIC SP17, para poder apoyar o tratar de cerrar una brecha, porque de hecho el tema de los activos de infraestructura y los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural son temas que son muy específicos del sector público, o sea que no hay guía donde nos vamos a inspirar de la normativa en el sector privado. Entonces, el IPSASB tomó la decisión de pues apoyar o contribuir brindando ejemplos más prácticos y formas de que apoyen a los contadores a poder aplicar la NIC SP17 para estos tipos de activos. Entonces ahora vamos a enfocarnos un poco más en cuáles son los temas específicos para comentarios, o sea, cuáles son las preguntas en donde el IPSASB les gustaría obtener retroalimentación por parte de ustedes. El primer tema se trata más que todo sobre la estructura, o sea, los cambios, algunos de los otros cambios que se están haciendo en esta actualización es que se reduce un poco el texto autoritativo, o sea, el texto principal de la NIC SP17 se reduce, y se reduce porque algunas partes que eran de pronto muy descriptivas, que entraban en mucho detalle, se reubicó ese texto, o sea, se quitó para dejar que en el texto principal solamente estén los principios contables, y luego todo lo que son las explicaciones ya se pasaron ya sea a la guía de aplicación, que es de carácter autoritativo, o a las guías de implementación. Entonces, también hubo parte del texto que se tomó y se pasó como parte del proyecto de norma 77 que vimos la vez pasada. O sea, cuando había guía de medición muy genérica, que no solamente era exclusiva para propiedad, planta y equipo, lo que se decidió fue extraer ese texto y pasarlo para el proyecto de norma 77 de medición, para hacer también que el texto el texto principal de la NIC SP17 fuera más resumido y más conciso en el tema de propiedad, planta y equipo. Y bueno, y se agregó estas orientaciones, estas guías de implementación que les comenté, para poder apoyar en la contabilización de los activos del patrimonio histórico, artístico y cultural y en los activos de infraestructura. Entonces aquí lo que les consultan es si ustedes están de acuerdo con esta reestructuración propuesta, y si no están de acuerdo, si hay algo que de pronto se podría mejorar, que nos indiquen qué cambios ustedes consideran que son necesarios y por qué. Luego, en el tema específico para comentario número 2, aquí ya entramos en el tema de medición, que recuerden que cuando les mencioné la actualización de la NIC SP17 se basaba en 3 grandes aspectos, 2 de los cuales ya vimos, que son los activos de infraestructura y los bienes del patrimonio histórico.
pero también tenemos el tema de medición. Recordemos que con la actualización del marco conceptual, en donde se propuso una nueva jerarquía de medición y el mismo proyecto de norma 77, donde se explican cuáles son los modelos de medición, cuáles son las bases de medición, esto también tiene un impacto en la NIC SP17. ¿Y cuál es este impacto? El impacto es que anteriormente, bueno, actualmente, en la NIC SP17, como está hoy en día todavía vigente, se habla siempre del valor razonable. O sea, se habla el reconocimiento inicial, se hace al costo, que es el precio de la transacción, pero luego se habla que en la medición posterior se identifica es el valor razonable. Ahora, con la nueva jerarquía de medición, recordemos de que estamos hablando que hay dos modelos, primero dos modelos, el modelo del costo histórico y el modelo del valor corriente. Entonces, dentro del modelo de valor corriente hay bases de medición, entre las cuales está el valor razonable y la otra es el valor operativo corriente. Esas dos que son para medir activos. Entonces, ahora, en el texto de la NIC SP17, en vez de hablar sobre modelo de revaluación, se habla es del modelo del valor corriente, o sea, un cambio de terminología. Y en aquellos lugares donde la NIC SP17 hablaba directamente del valor razonable, ahora habla es ya sea del valor razonable o del valor operativo corriente, o sea, dando siempre estas dos alternativas. Entonces, esta pregunta se refiere a que si usted está de acuerdo con que una entidad puede, o sea, que elige el modelo del valor corriente para su medición posterior, que debería tener la opción de medir esa clase de activos, ya sea al valor operativo corriente o al valor razonable. De lo contrario, usted proporcione sus razones indicando cuál es la base de medición de valor corriente que se debería utilizar. Entonces, aquí para referencia les incluí en cuáles eran las definiciones propuestas del valor operativo corriente. Recordemos que el valor operativo corriente, o sea, que es una nueva propuesta por parte del IPSAS-B, se define como el valor de un activo utilizado para lograr los objetivos de prestación de servicio de la entidad en la fecha de medición, mientras que el valor razonable es una definición que se adopta tal cual de la NIF 13 y se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Recordemos que la diferencia entre el valor razonable y el valor operativo corriente, primero es que el valor razonable es un valor de salida. O sea, de hecho aquí cuando lo dice es el precio que sería recibido por vender un activo. O sea, es un valor de salida. Primero por eso, que es el precio que se recibe al vender. Y segundo, el valor razonable siempre tiene la perspectiva desde un participante de mercado. O sea, siempre se toma en cuenta la existencia de un mercado ordenado, y esto es algo que no siempre se cumple, en especial cuando hablamos de bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural o de activos de infraestructura. Entonces, en estas situaciones es por esta razón que el IPSAS-B identificó la necesidad de poder proponer una base de medición que aplique en aquellos casos en que el valor razonable por A o B motivo no se puede aplicar, ya sea porque no existe un mercado activo o sea, simplemente no existe la información. Entonces, el valor operativo corriente viene a cerrar esa brecha. Entonces, el valor operativo corriente es un valor de entrada, o sea, a diferencia del valor razonable, que es un valor de salida, el valor operativo corriente es un valor de entrada. ¿Qué quiere decir que sea un valor de entrada? Que es el valor que básicamente que una entidad, o sea, primero es desde la perspectiva de la entidad y es el valor que la entidad estaría pagando al comprar un activo similar, o sea, el costo de reposición, pero siempre desde la perspectiva de la entidad. Entonces, esa es la principal diferencia entre el valor operativo corriente y el valor razonable. Entonces, ¿por qué el IPSAS-B está haciendo esta pregunta? Porque dentro del mismo IPSAS-B, en el momento de las discusiones, no llegamos a un consenso. Habían miembros del IPSAS-B que consideraban que no se tenía que dejar esa opción abierta a que la entidad decidiera qué quería aplicar, si el valor razonable o el valor operativo corriente, sino que lo que se estaba discutiendo, y de hecho se incluyó en parte en el texto de la actualización de la NIC SP17, es que la decisión, más que todo, de cuál base de medición utilizar, se basará en para qué tiene, o sea, cuál es el objetivo de mantener ese activo. Si es por su capacidad operativa, o sea, si ese activo se mantiene es por su potencial de servicio, básicamente,
o si es por su capacidad financiera, que por su capacidad financiera se considera que es bueno, que generará flujos de efectivo positivos, o sea, se generará algún tipo de ganancia, algún tipo de lucro, ¿no? Y, o sea, lo que se tenía o sea, originalmente pensado era, en vez de dar la opción de elegir si valor operativo corriente o valor razonable, es claramente indicar, bueno, si el activo usted lo tiene por su capacidad financiera, debe utilizar el valor razonable. Y si el activo usted lo tiene por su capacidad operativa, o sea, que no tiene el objetivo de generar ingresos ni nada, sino que es principalmente por el potencial de servicio, debe aplicar el valor operativo corriente. Pero obviamente habían también miembros del IPSAS-B que dijeron, bueno, no podemos tampoco ser tan estrictos de o blanco o negro, porque siempre hay situaciones que de pronto puede darse el caso de que haya un activo que efectivamente se tenga por su capacidad financiera y se debería aplicar el valor razonable, pero por alguna razón no existe un mercado activo o no se tiene la información, entonces por lo menos démosle la posibilidad al contador de tener una alternativa. Si no aplica el valor razonable, pues poder medir a través del valor operativo corriente y viceversa. Entonces, por esta razón es que se decidió dejar, actualmente como está en la actualización del texto, se deja la opción, se deja en todos lados donde decía valor razonable, se dice valor razonable o valor operativo corriente. Y se deja a criterio del contador elegir cuál base de medición utilizar. Pero también somos conscientes de que cuando se dejan alternativas, o sea, se deja abierto, se corre el riesgo, algo que estábamos comentando también en la sesión anterior, es que se sacrifica un poco la comparabilidad, porque al tener esta alternativa podemos tener que entidades similares pues estén tomando bases de medición distintas. Entonces ahí se estaría afectando la comparabilidad de la información financiera. Entonces estos son temas que sí es bueno que lo consideren a la hora de brindar sus comentarios o su opinión sobre esto, o sea, que consideran más apropiados y dejarlo abierto, o sea, de que se tenga la opción de elegir qué base de medición utilizar, o si consideran que debemos ser un poco más estrictos, o sea, más precisos a la hora de decir qué base de medición utilizar. Entonces, bueno, este sería uno de los temas para comentario. Pasamos al siguiente, que es sobre lo que ya les veníamos comentando. El IPSAS-B identificó características, o sea, 3 características que aquí se los copié en el texto. En las guías de aplicación nos indica, bueno, los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural tienen normalmente las siguientes características, que tienen restricciones en su utilización, que son irreemplazables y que tienen vidas útiles prolongadas y en ocasiones indefinidas. Entonces, aquí el IPSAS-B lo que les pregunto a ustedes es que si considera que existe alguna característica adicional de los bienes del patrimonio histórico y cultural, aparte de las señaladas aquí, que presenten complejidades al aplicar los principios del proyecto norma 78 en la práctica. Entonces, porque recordemos que estamos tratando de identificar, o sea, por lo menos estas características, asimismo el IPSAS-B desarrolló guías de implementación, pero si hay alguna característica de los bienes del patrimonio histórico y cultural que se nos quedó por fuera y que ustedes consideran que es importante considerar y agregar también guías de implementación, pues que nos informen, ¿no? Que nos indiquen cuáles son esas características adicionales y por qué son importantes considerarlas. Luego, en la siguiente pregunta, va en la misma línea, pero se refiere a los activos de infraestructura. Para los activos de infraestructura se está incluyendo en la guía de aplicación 5 2 características, ¿no? Que son redes o sistemas y que tienen vidas útiles prolongadas. Y aquí el IPSAS-B les pregunta si efectivamente existe alguna otra característica que no esté siendo considerada, y de ser así que nos explique las razones por las que deberíamos considerarlo, por qué esas características hacen de que se tengan complejidades a la hora de contabilizar los activos de infraestructura. Luego, el tema específico para comentario 5 ya se refiere más que todo a las revelaciones, ¿no? Las revelaciones, o sea, que el proyecto de norma está proponiendo requerir revelaciones con respecto a los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural que no se reconozcan en los estados financieros, porque en la medición inicial su costo o el valor actual no se podía medir de forma fiable. Entonces, aquí la pregunta es si usted está de acuerdo en que esta revelación debería limitarse solamente a los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. De lo contrario, proporcione sus razones, ¿no? Las revelaciones que se están pidiendo es esta, o sea, en el párrafo 80 de la actualización,
se dice que las entidades tendrían que revelar cuáles son las dificultades en obtener una medición fiable de ese activo y cuál es la importancia de él o los activos en relación con la ejecución de los objetivos de la entidad. Entonces, esta pregunta es importante porque, de hecho, también en las discusiones dentro del IPSAS-B habían miembros que eran de la idea de que, bueno, que esta revelación debería solamente aplicarse a los bienes del patrimonio histórico y cultural. Otros miembros decían, bueno, ¿y por qué la revelación no se hace para todos los activos, incluyendo los activos de infraestructura? Que si el activo de infraestructura no se está reconociendo, que también por lo menos se haga una revelación. Entonces, por eso es que se decidió cuando el IPSAS-B no logra consenso en ciertos temas, se expone el tema, se hace la pregunta entonces a los países para ver qué opinan y si consideran, o sea, en este caso, si ustedes consideran que la revelación esta obligatoria se debe limitar a los bienes del patrimonio histórico o se debe extender en general para los demás activos de propiedad, planta y equipo que no se revelen, que no se estén reconociendo en los estados financieros. Bien, el tema específico para comentarios 6 ya se refiere a la guía de implementación desarrollada para los bienes del patrimonio histórico y cultural, que era lo que les comentaba, que los formatos pregunta y respuesta, que habla sobre el control de los activos del patrimonio histórico y cultural, qué se hace con las vidas útiles indefinidas, todos estos temas para que también lo consideren, o sea, si están de acuerdo con las guías de implementación. Admitimos que el documento es bastante extenso, o sea, en total son 130 páginas o algo así, pero las guías de implementación están al final, o sea, están a partir de la página 118 más o menos, y es de fácil lectura. Entonces, sí, para responder a estas preguntas, sí les recomiendo que le den una mirada a las guías de implementación para ver si realmente son útiles, si consideran que están ayudando en algo o si requieren que se desarrollen guías de implementación en algunos otros temas que no hemos identificado hasta el momento. Y lo mismo aplica para la guía de implementación desarrollada para los activos de infraestructura, también que le den una leída y si nos indiquen si realmente es útil o si tienen razones por las que se deberían incluir nuevas guías de implementación para los activos de infraestructura y por qué. Bien, esas fueron las preguntas, los temas específicos para comentarios. Al igual que los otros proyectos de norma que ya hemos discutido en estas sesiones técnicas, se esperan los próximos pasos, es que el IPSAS-B espera recibir los comentarios de los países a más tardar el 25 de octubre de este año. Los comentarios pues se envían a través del mismo portal, a través de la misma página web del IPSAS-B. Y en esa misma página web, ahí ustedes pueden mantenerse al tanto de todas las novedades. De hecho, una vez que se cierren la fecha de los comentarios, se publican todas las respuestas de todos los países, se publican también en la página web para que ustedes también tengan conocimiento de qué es lo que los otros países están comentando. Al igual, es importante mencionar que la retroalimentación que solicita el IPSAS-B no solamente tiene que ser enfocada en estas 7 preguntas, ¿no? Sino que también si hay algún otro tema que no era una pregunta, pero es algo que ustedes consideren que es relevante, que es importante informar y comentar, pues pueden hacerlo libremente, siempre que hagan referencia a qué párrafo de la norma se refiere o para que así le sea más fácil al personal del IPSAS-B identificar dónde es que hay que hacer los cambios. Así que bueno, de esta forma les agradezco su atención y bueno, abrimos paso para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por siempre presentarnos claramente los temas y ayudarnos con este tema de ir entendiendo pues un poco lo que se va platicando también en IPSAS Board, que es importante para nosotros tener esa retroalimentación. Obviamente, pues el tema siempre pues, es complejo. Digo, me parece que todo el tema de evaluación de bienes es un tema, híjole, que no alcanza un presupuesto, que no tenemos recursos suficientes para poder hacer una evaluación permanente como lo requieren las normas. Y si ahora, digo, en el caso de México, por ejemplo, toda la parte de bienes históricos, pues lo traemos como un valor simbólico y demás, reflejado en unas notas, cuentas de orden, etcétera, ¿no? Entonces ahora el tener un poco de más regulación
y también restricciones en la parte del equipo o del personal o por los profesionales dedicados a la evaluación. Siempre el tema de tener un comparativo, un bien similar para poder expresar un valor adecuado, vigente, pues siempre es un tema. Pues en el caso de los históricos son más únicos, entonces me parece que siempre es una dificultad fuerte la que vamos a traer para poder hacer alguna implementación. Ya obviamente aquí con todos los países hemos mandado alguna solicitud de comentarios para buscar consolidar. Digo, de estas charlas, esta serie de charlas van en ese sentido. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de mandar lo más posible comentarios detallados para que también orienten un poco lo que se está discutiendo. Entonces, y pues muchas gracias a todos y bueno, continuamos con preguntas y respuestas. Gracias, Heriberto, por estar aquí acompañándonos, al doctor Pedro Luis Bojorquez, Magdalena Vicuña también vi por ahí conectada, Bianca, ¿no? Con César Duro tenemos problema de conexión. Hoy vamos a hacer algunas pruebas para asegurarnos de que nos acompañe en las siguientes sesiones. Hemos tenido dificultades para que se pueda conectar. Pero eso lo buscamos corregir. Ya se incorporó, no Fernando Serpa de Venezuela, pero sí María de Venezuela como su directora normativa. Entonces, muchas gracias por también incorporarse. Pues le damos paso, ya tenemos algunas manos levantadas y algunas preguntas en el chat. Betty, yo creo que comenzamos con el doctor Pedro Luis Bojorquez, dando palabra y continuamos, Betty. Sí, por favor, Pedro. Claro que sí, ya tenemos aquí unas manos levantadas y también unas preguntas en el chat. Si nos apoya con su micrófono, doctor Pedro. Gracias. Bienvenido. Doctor Juan, un abrazo para todos en la distancia. Felicitarlos por el excelente trabajo que ustedes han venido haciendo desde la presidencia de este foro y el apoyo ahí de la doctora Bianca y todo su equipo, que es bastante importante en las actuales circunstancias en que estamos viviendo todos los países de América Latina en este proceso de migrar hacia estas prácticas libres de contabilidad. Créanlo, doctor Juan y apreciados todos, que es de nuestra mejor consideración y aprecio de esos grandes esfuerzos que ustedes están haciendo por una mejor cultura contable y por una mejor apropiación del conocimiento en los términos de estos nuevos referentes de contexto, de las nuevas normas de contabilidad y los ajustes que se vienen haciendo desde el board del IFAC del ISASB. De todas maneras, nosotros seguimos trabajando aquí, vamos a reportar nuestros comentarios y aportes que esperamos sean de recibo desde el Grupo Focal, allá apreciada Camila, para el Consejo de Normas, porque en el contexto de los países latinoamericanos, por ejemplo, el tema de bienes históricos y culturales, como usted lo manifiesta, doctor Juan, de referencia, pues hay un señalamiento muy particular en cada uno de los países, igual que nosotros. Aquí tenemos unas referencias solamente por efectos de control y de revelaciones, pero no en el contexto de lo que se querría en el marco de la norma para efectos del fortalecimiento patrimonial de los países, de cuánto valen esos bienes que realmente son muy importantes, ¿sí? Por el legado de la historia y que tienen para la humanidad. En algunos casos son bienes históricos declarados de reconocimiento por la ONU, que eso marcan un hito muy importante. Yo quisiera extenderme más sobre muchos temas, solamente decirle, doctor Juan, que aprecio mucho todas las acciones que usted está haciendo para que Venezuela y otros países que han estado muy tímidamente participando en Focal se sumerjan o estén plenamente en estos escenarios de lo que son las nuevas arquitecturas que mucho demandan en el concierto latinoamericano y que mucho retorno y mucho beneficio pueden traer para los multilaterales en los propósitos ahora de una transparencia y de buena gobernanza que se refleja en la contabilidad para todos esos ejercicios de práctica de los multilaterales con los créditos, y eso tiene que ver mucho la contabilidad. Un abrazo para todos en la distancia. Hasta luego. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, doctor Pedro. Tenemos otra mano levantada de Jesús Gerardo Araya. Si nos apoya con su micrófono, por favor. Se encuentren bien y que sus familias también en estos tiempos, ¿verdad? Dedicados a la pandemia.
Nosotros aquí en Costa Rica, bueno, estamos muy interesados con esto de la implementación de la NIC-SP, es nuestro proyecto país, ¿verdad? Como tal, tenemos una estrategia. Este trabajo que nos están presentando hoy nos cae, pero excelente, porque definitivamente teníamos esa traba en el sector público. Costa Rica, evidentemente, tiene una normativa legal, pero vamos en la línea con una adopción completa de NIC-SP, pero teníamos una laguna. ¿Cuál era la laguna? Que nuestras instituciones tienen sus activos, propiedad, planta y equipo, no en busca de un rendimiento económico, en su mayoría. Es más, clasificamos las que buscan un rendimiento económico como empresas públicas. Y esas empresas públicas van con NIF y ahí no hay ningún problema. Vamos bien. El sector público, NIC-SP, va ¿por qué? Por un potencial de servicio sobre ese activo. Y la conexión que se está haciendo acá con los objetivos de la entidad era lo que nosotros estábamos trabajando a lo interno. O sea, ¿cuál es la valoración de ese potencial de servicio? ¿Qué impacto tiene en el objetivo de una entidad? Por ejemplo, en el INEC, bueno, en el INEC es el Instituto de Estadísticas y Censos. Me imagino que tienen que tener todo un sistema de información y equipos, ¿verdad? Ok, ese es su potencial de servicio. Ahora, si ese equipo o la infraestructura tiene alguna situación de que tenemos que traerlo a valor presente para cualquier tipo de cálculo, recuerde que aquí en NIC-SP se entra mucho a cálculo financiero, ¿verdad? Análisis financiero, y eso va a requerir, bueno, ¿cuáles son los flujos? ¿Cómo me traigo eso con flujos a valor presente? Es muy difícil entenderlo. Máximo que hay infraestructura que tiene muchos años, ¿verdad? También teníamos el problema, ok, ¿qué pasa si llegamos con un activo a valor en libros 0, pero todavía la institución, porque no se tienen los recursos, tiene que seguirlo utilizando? Ok, bueno, ¿cómo le vamos a dar el valor? Bueno, ya aquí tenemos un concepto, me parece ideal, que es la razón operativa corriente, que es lo que nos va a facilitar esta situación. Tal vez la única duda que me queda, porque esto va muy de la mano con bueno, todas las NIC-SP están interrelacionadas, pero cuando nosotros hablamos de esta mejora, de esta regla, obviamente vamos a tener la NIC-SP 21 y la NIC-SP 26, que vamos a hablar del deterioro. Entonces va a haber como un enlace. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a analizar deterioro de activos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Nos vamos a una pretensión de rendimiento económico, o nos vamos ahora a una pretensión de potencial de servicio. Okay. Ahora, ¿cómo valoramos ese potencial de servicio? Ahí es donde para efectos y lo que estoy entendiendo a Camila, es bajo juicio profesional. O sea, tenemos que tenerlo bajo el juicio profesional, y también las características o particulares de una entidad y del país. No es lo mismo, o no sé si será así, que se aplique en Colombia, en México, que lo que nosotros estemos aplicando en un sentido de qué tipo de instituciones somos públicas y estamos trabajando con NIC-SP y ese desarrollo. Pero desde mi punto de vista, tal vez aquí le están dando a lo más sensible de NIC-SP en propiedad, planta y equipo, y creo que el aporte que le podamos dar todos a esto nos va a ayudar, porque vamos a tener que transmitírselo ¿a quién? A los contadores y a los encargados de esas entidades públicas que tienen ese vacío. Tal vez nosotros lo estamos entendiendo porque vamos con una línea gracias a Focal y a la asesoría de Camila, y ya lo vamos entendiendo. Pero eso lo tenemos que llevar a las instituciones. Y esas instituciones normalmente, ustedes conocerán que tienen sus particularidades y sus criterios, pero sí me parece, tal vez ahí la única duda que me quedaría es con respecto a esa NIC 21 y NIC 26, porque sí la va a tocar en un momento dado, y esa interpretación para poder hacer ese traslado, conocimiento a las entidades. Y de antemano, muchas gracias a Camila, que siempre nos ayuda con su conocimiento. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Sí, efectivamente, esta relación entre la NIC SP17 y las NIC SP 21 y 26 de deterioro es algo que o sea, la relación se está haciendo más fuerte. Porque hemos visto algunos países en la región que efectivamente están en proceso de implementar la NIC SP17, pero dicen, bueno, no, las NIC SP de deterioro en un segundo momento. Pero ya ahora con la actualización de la NIC SP17 se están incluyendo, o sea, requerimientos puntuales donde se hace referencia a las NIC SP de deterioro, o sea, el requerimiento que les mencioné para aquellos activos que no se estén depreciando porque se considera que la vida útil es indefinida, ya existe, ya se incluiría este requisito de anualmente poder aplicar las normas de deterioro para identificar si efectivamente hay una pérdida de valor por deterioro. Entonces, sí, y también el IPSAS-P es consciente de que a raíz de estos proyectos, próximamente se está considerando incluso incluir en el plan de trabajo también hacer una actualización en las NIC SP de deterioro, tanto la 21 como la 26. Así que para que lo tengamos en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenemos una mano más levantada. Si me apoya Carlos Troya con su micrófono y posteriormente pasamos a las preguntas que tenemos en el chat, doctora. Sí, muchas gracias, Beatriz. Mi nombre es Carlos Troya, soy de Ecuador. Muy explicativa esta parte de la explicación de Camila. Muchas gracias por esa claridad que tienes siempre, Camila. Justamente nosotros hemos tenido estas, digamos que, avances hacia NIC SP. Nosotros en Ecuador estamos en un proyecto de convergencia a normas internacionales. Es decir, vamos adaptando poco a poco conforme el cambio en la base legal, que es algo que supongo que en todos los sectores públicos es lo más complejo, el cambio de la base legal vigente, porque esto tiene que pasar por el Ejecutivo, pero también por el Legislativo. Entonces, eso toma mucho tiempo. Entonces, hemos ido implementando poco a poco, por supuesto, con los cambios que necesitábamos en base legal vigente, y nos hallamos, digamos que, en lo primero que es la punta de los avances, precisamente en manejo de bienes y también de inventarios. Aquí tenemos un sistema informático que trabaja con el CIAF directo del núcleo financiero, que es el sistema de bienes y existencias que le llamamos anteriormente por el nombre antiguo de inventarios. Entonces, nos ha ayudado mucho este sistema, esta herramienta informática, para poder tener los datos que correspondían a la realidad. Uno de los principales problemas que tenemos en el sector público, y entiendo que en todas partes sucede lo mismo, es el proceso de toma física y de conciliación y cuadre con contabilidad, es decir, la relación entre lo que se tiene en bodega y lo que se tiene en contabilidad. Así que el sistema nos ha ayudado mucho, pero sobre todo en la parte de infraestructura, en lo que es los bienes dentro de propiedad, planta de equipo, la parte de infraestructura, nos ha dado más problemas aún porque las inversiones que se han hecho dentro del país a lo largo de los años que han constituido como república nos han dado estas necesidades de saber cuánto hemos invertido. Esto ha habido un problema con las entidades de no dar de alta los bienes construidos en forma general, digamos, y algunos sí y otros no. Así que por eso hemos aquí internamente dividido a la NIC SP 17 en 3 partes. Entonces, una de esas partes es la de infraestructura, que con esta división ya hemos tenido bastante claridad, digamos, así que va de la mano justamente con lo que decía Camila en lo que está estudiando el IPSAS-B. Así que ya tenemos alguna experiencia en la aplicación de la NIC SP 17. Y precisamente lo que quería decir de tu infraestructura es esta parte de que si son partes de unas redes o un sistema de servicio, ahí es el punto principal con el cual nos referimos a un cambio entre lo que es un inmueble y una infraestructura, y obligatoriamente a todos los conjuntos de activos que forman una infraestructura. Con eso también ha sido un tremendo espaldarazo para tener clarísimo cómo poder hacer la alta de estos bienes y moverlos a las entidades en definitiva, porque tal y como se decía en la locución anterior, desde Costa Rica, el conocimiento de las entidades es hasta cierto punto con lagunas dentro de lo que corresponde al manejo de bienes y de inventarios, así que siempre recibimos esta necesidad de capacitación hacia ellos y les brindamos, pero con el norte claro de cómo están hechas todas las disposiciones de la NIC SP 17. Entonces, más que esta alocución, para poder dar contexto, quería preguntar sobre el valor corriente, sobre el valor operativo corriente. Este es parte de los cambios del marco conceptual. Entonces, entiendo que aún no está vigente, porque desde mi punto de vista, como decía antes en este estudio del marco conceptual, de los cambios del marco conceptual,
no me parece que está el concepto muy decidor, es decir, falta aclaración en ese concepto del valor activo corriente, porque para leerlo directamente, pues el entendimiento de cómo está redactado arroja que es cualquier activo que tenemos, entonces no es decidor, digamos, así que yo me iría solamente por el valor razonable nada más, pero igual estoy en contexto con el IPSAS-B y me parecería que sí deberíamos ser un poquito más específicos, un poquito más rigurosos en lo que se debería utilizar sí y lo que debería utilizarse no. Tal y como tú le decías, Camila, porque esto resta un poco de comparabilidad y precisamente lo que buscamos con los estándares internacionales es aumentar la comparabilidad entre países para tomar decisiones, no solamente en el sector público, sino en decisiones de inversiones de los inversionistas nacionales, inversionistas extranjeros. Así que sí, estoy muy de acuerdo. Muchas gracias por esa locución tan clara. Nosotros hemos tenido tantas cosas que ver con IGCP 17 ya tantos años que vamos en adelante con esta necesidad de juntar los datos entre bienes y contabilidad, que nos ha sido de mucha utilidad tener este norte que fue la IGCP 17, con lo que hemos hecho más claros entre nosotros también aquí internamente los datos del manejo de bienes. Obviamente, pues la parte de los activos generadores de efectivo, y ya esto relacionando con el deterioro, que era la última parte también, los activos generadores de efectivo sí nos causan un montón de problemas también, porque el cálculo de deterioro es muy complejo para poder indicar a las entidades cómo debe hacerse. Entonces, digamos que lo limitamos a que si hay indicios lo hagan y si no, pues ni siquiera intenten calcular el deterioro. Pero esto es por supuesto porque estamos iniciando en lo que es la explicación de cómo deteriorar. Y por supuesto por el interés siempre del sector público del Estado de mantener su patrimonio, pues no tratar de disminuirlo, sino mantenerlo y si es posible aumentarlo. Así que muchas gracias sobre todo a Focal, a México, muchas gracias por su ayuda tan importante. Siempre yo espero que podamos mantener estas charlas de Focal de manera que tengamos la posibilidad de expresarnos y también hacer las preguntas que son necesarias y, por supuesto, tener al día los conocimientos de lo que está haciendo el IPSAS-B, que es muy importante para la normativa nacional también. Gracias a todos ustedes por estar aquí conectados y destinando tiempo, ¿no? Para poder platicar. Saludos también a Oscar Perú, por favor, no lo había visto en la lista. Muchas gracias. Algunos seguramente se me pasan de mencionarlos, pero muchas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Continuamos, Betty. Sí, gracias. Doctora, vamos a continuar con 5 preguntas que tenemos en el chat. La primera nos pregunta ¿qué método de medición se aplicaría a los bienes históricos? Y con relación a estos bienes históricos, si se consideraría el mismo cambio con activos intangibles, esa sería la segunda. La tercera que nos están planteando es sobre el ejemplo que se mencionó de obras de arte que se prestan indefinidamente, si podría considerarse como bienes en comodato. Sobre este ejemplo. Y la cuarta pregunta, también nos están señalando si es correcto que bienes considerados como estratégicos, por ejemplo, los bienes bélicos, bases militares de las Fuerzas Armadas de un país, no figuren como activos fijos. Y la quinta pregunta es, ¿cómo quedaría el revalúo y el deterioro como requisito a la propiedad, planta y equipo? Ok, gracias, Beatriz. Bueno, voy a tratar de responder a las preguntas. Bueno, sobre las bases de medición a utilizar para los bienes del patrimonio histórico y cultural, tenemos, que estaríamos utilizando para en el reconocimiento inicial, utilizaríamos el costo, que es el precio de la transacción. Si esto no se conoce, se podría utilizar el modelo, o sea, nos pasamos del modelo del costo histórico, nos pasamos al modelo del valor corriente. Y dentro del modelo del valor corriente tenemos 2 bases de medición, ya sea el valor razonable o el valor operativo corriente. Y dentro de estas bases de medición tenemos las técnicas de medición, que ahí ya el contador, en base a su juicio profesional, decidirá cuál es la más apropiada. Tenemos el método del costo, que es lo que se conoce comúnmente como el costo de reposición. Tenemos el método del mercado, que es obtener un valor del mercado,
o incluso el método del ingreso, el enfoque del ingreso, que es traer a valor presente los flujos de efectivo que generaría ese activo. Entonces, dependiendo de las características del bien, ahí se trataría de ubicar cuál es la técnica de medición más apropiada. Con relación al tema de los activos intangibles, sí, eso se me pasó mencionarlos, es uno de los cambios más importantes también. Recuerden que estas modificaciones también crean enmiendas en las otras NIC SPs, y una de las enmiendas creadas a la NIC SP 31 de activos intangibles es que también lo que son los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural entrarían dentro del alcance de la NIC SP 31. O sea, ya no hay... Digamos que no hay excusa. O sea, básicamente lo que se está proponiendo es que para los bienes del patrimonio histórico y cultural que son tangibles, se utiliza la NIC SP 17, y para estos también bienes del patrimonio histórico y cultural que sean intangibles, se utilizaría la NIC SP 31. Y otra cosa muy importante que debo mencionarles es que la aplicación de la actualización a la NIC SP 17 es retroactiva. O sea, en comparación con los otros proyectos de normas que vimos en las sesiones anteriores, que son los cambios a la medición y todo, donde la aplicación es prospectiva. Para los cambios que se están proponiendo en la NIC SP 17, como la mayoría son guías de implementación que no son autoritativos, se está proponiendo que sea aplicación retroactiva. Entonces también sería bueno que los países, ustedes nos comenten qué tan viable es esto, en especial porque sabemos que muchos de los países en la región, como nos mencionaba Juan, los que son los bienes del patrimonio histórico y cultural a veces se reconocen, o sea, se reconocen en los estados financieros, pero con un valor simbólico, ¿no? Entonces ya esto no estaría en cumplimiento con la NIC SP 17, porque justamente se utiliza el valor simbólico porque no podemos medirlo de forma fiable, entonces se le coloca un valor, una unidad unitaria, pero ya esto no estaría de acuerdo a la NIC SP 17. Entonces, en este caso, la NIC SP 17 pediría que se hagan revelaciones. Entonces, esto es algo también evaluar qué tan factible es aplicar estos cambios de forma retroactiva. Sobre el comodato que nos mencionaba para aquellos, el ejemplo que dimos de una colección de arte que sea de forma indefinida y que, bueno, se haya hecho un acuerdo de comodato, o que una cosa es recuerden que siempre en las NIC SP buscamos que la esencia sobre la forma. Entonces, a pesar de que sea un comodato que no tiene un valor tal cual, habría que tratar, en la medida de lo posible, de asignarle un valor, dependiendo y, bueno, considerando si efectivamente la entidad que tiene derecho a este bien, a controlarlo, o sea, si existe un control, si se genera potencial de servicio o beneficios económicos que van a la entidad. O sea, todo esto tomarlo en cuenta para decidir si se va a reconocer en los estados financieros o no. Y si no se va a reconocer, pues hacer las revelaciones pertinentes. Sobre los bienes estratégicos que nos comentaban de, o sea, lo que es defensa nacional y todo, o sea, la NIC SP no prevé algún tipo de excepción. Lo que sí se pueden es buscar alternativas en la práctica. Sabemos que por cuestiones de confidencialidad, de pronto teniendo un sistema integrado de administración financiera, no vamos a tener, hemos comprado tal y tal equipo, y de pronto se pueden buscar alternativas a nivel, o sea, no dejar de reconocerlo, o sea, reconocerlo, pero a la hora de inventariarlo o incluirlo en el mismo sistema, ponerlo ya sea en cifrado o en clave para que no se pierda la confidencialidad, o sea, que no se afecte la seguridad nacional. O sea, estos son temas a considerar, ¿no? Y la última pregunta era sobre el revalúo y el deterioro. O sea, esto se mantiene igual. O sea, lo que se está cambiando en la NIC SP 17 es que ahora, en vez de llamarse modelo de revaluación, se estaría llamando modelo del valor corriente, en base a la nueva jerarquía de medición que se está proponiendo, y lo del deterioro, o sea, se mantiene igual. O sea, actualmente no se están haciendo modificaciones a la NIC SP 21 y 26. O sea, lo único es que se está exigiendo que para los activos, el que no se estén depreciando porque tienen vida útil indefinida, pues estos se les hagan anualmente test de deterioro para ver si hay pérdidas por deterioro de valor. Sí. Bueno, muchas gracias, Beatriz. No sé si hay alguna otra consulta. Gracias, doctora. Solo tenemos una mano levantada de Heriberto, de Brasil, si nos puede apoyar con su micrófono. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Ajá. Sí. Sí. Muchas gracias a Juan, Beatriz y Bianca por la excelente organización, y Camila por su excelente presentación. Hemos estado discutiendo este tema aquí en Brasil,
en el Consejo Federal de Contabilidad, donde participo de un grupo para emitir normas para el sector público, en el que participa Patricia. Patricia también hace parte del Consejo de IPSAS-B. Pero hay muchas personas en este grupo y tenemos que manifestar juntos. Pero estábamos discutiendo este tema y yo he hablado que sobre los bienes de patrimonio cultural y artístico. Me preocupan un poco la norma permitir el reconocimiento de estos bienes de patrimonio cultural debido a la dificultad de medición, lo que puede generar distorsiones entre las prácticas adoptadas entre países, ¿sí? Y podemos tener problemas con la comparabilidad. Entonces, a mí me parece más interesante solamente para los bienes de patrimonio cultural y artístico tenemos solamente revelación debido a la dificultad de medición que puede generar distorsiones. Pero es mi opinión particular, ¿sí? Gracias. Gracias, Heriberto. Sí, de hecho, y en las guías de implementación lo que se trata de decir es tratar de enfocar esas dificultades e indicar, bueno, posibles soluciones, pero por eso es importante que ustedes las evalúen si efectivamente las guías de implementación ayudan, porque algo que dicen, bueno, si hay hablaban un ejemplo es de los activos que son irreemplazables. Dice, bueno, si es irreemplazable, ¿cómo le puedo asignar un valor si es irreemplazable? Entonces, lo que dice la guía de implementación que se propone es que, bueno, hay que buscar un activo similar, que no tiene que ser idéntico. Si se trata de una obra de arte que representa cierta época, buscar una obra de arte que sea más o menos similar, no tiene que ser idéntica para poder tener un valor aproximado. Pero sí tiene razón de que ahí se presta mucho a juicio profesional, mucha subjetividad y que podría afectar la comparabilidad en los métodos que apliquen distintos países. Eso es importante reconocerlo. Gracias, Heriberto. Muchas gracias. Doctora, tenemos una última pregunta en el chat, si me puede apoyar. Nada más que nos preguntan aquí, ¿a qué bienes se les puede considerar como de patrimonio histórico? Aparte de las obras de arte, por ejemplo, un monumento o una carretera, si estos también lo serían, y que si no les parece que con tantas opciones no se cumple el objetivo de lograr la comparación de los estados financieros de los países con todas estas opciones. Listo, muchas gracias Beatriz y a los participantes por las preguntas. Sí, para considerar el patrimonio histórico no solamente serían obras de arte, o sea, estamos hablando también, por lo menos tenemos ejemplos como Italia, que ellos también han sido muy fuertes en tratar de desarrollar su propia normativa para medir los patrimonios. Estamos hablando de un coliseo romano, incluso hasta un lugar paisajístico, o sea, un lugar que es un paisaje, o sea, también, o sea, en Italia tienen el caso de que lo consideran también parte del patrimonio histórico o cultural, ¿no? Ya si hablamos de carretera, ya la carretera ya sería un activo de infraestructura pública. O sea, ya habría que ver, por eso es importante evaluar si las características que el IPSAS-B está colocando, o sea, si realmente ayudan a distinguir qué es un bien del patrimonio histórico, artístico y cultural y qué es un activo de infraestructura. O sea, para poder, si ustedes consideran que hay algo que se necesita aclarar o agregar nuevas características, por favor nos avisan. Y bueno, con tantas opciones que no, bueno, efectivamente, Yolanda, veo que sí, efectivamente o sea, se están dando opciones, por lo menos entre valor razonable, el valor operativo corriente, y por eso es que se les pregunta a los países si ustedes consideran que de pronto se debería tener solamente una opción. Entonces ustedes nos digan cuál es la opción que se debe elegir y por qué. Entonces, por eso es que hacemos, o sea, el IPSAS-B abre, o sea, sube a comentario estos temas
para poder lograr una mayor comparabilidad. O sea, porque por lo menos estamos tratando de cerrar una brecha en la literatura, ¿no? Brindar un poco más de guías de implementación sobre estos temas relevantes, infraestructura, activos de infraestructura y los bienes del patrimonio histórico. Pero sí hay veces en que hay opciones y que efectivamente se afecta la comparabilidad. Pero en estos casos sí es bueno que nos hagan llegar sus comentarios de cuál es la opción a elegir, para que no sea el IPSAS-B el que decida, sino que ustedes formen parte de esa toma de decisión. Muchas gracias. Doctora. Gracias, doctora. Tenemos una mano levantada de Ecuador. Cintia, muchas gracias por acompañarnos y nos apoyas con tu micrófono, con tu cámara. Buenos días, gusto saludarles a todos, a la Camila, Beatriz, Bianca, Heriberto, qué gusto verles. Hay un tema, Camila, que lo he estado ahí tomando nota en el tema de los activos de infraestructura. Mira, nosotros en este momento estamos en un proyecto en Ecuador de querer activar la infraestructura del país. Como lo mencionó Carlos, nosotros estamos evaluando toda la inversión que se ha hecho, pero en las guías de implementación, más bien en los estudios que están haciendo en el IPSAS, siempre a nosotros nos da la duda de cómo clasificar realmente la infraestructura. Si bien nosotros hemos visto planes de cuenta de otros países, que siempre ha sido nuestro referente Chile, hemos tratado de tener como a la par, empezar a decir, por ejemplo, bienes de energía eléctrica, que los activos en construcción, que los activos, bueno, y así hospitales, pero siempre ha sido la duda en la clasificación que deben tener estos activos de infraestructura. Otro de los temas que siempre nos preguntan las entidades que tú lo has mencionado es el tema de vida útil, porque ya empezaron a activar, por ejemplo, estamos en este momento en la plataforma gubernamental, que para nosotros es un activo de infraestructura, pero la pregunta es qué vida útil le damos, cómo le depreciamos. Y las entidades nos preguntan a nosotros cuál es la referencia real de la vida útil para una carretera, son 50 años, son 100 años, ¿quién es el que debe dar? Hemos dicho muchas veces que son temas técnicos que deben analizarlos, pero cuando una entidad como rector, en este caso el Ministerio de Finanzas, es quien les da las guías, siempre vienen hacia acá. Entonces, no tengo el costo, ¿cómo le doy un costo a la infraestructura? ¿Qué debo tomar en cuenta para darle el costo? ¿Cuál es la vida útil? ¿Qué es realmente un bien de infraestructura? ¿Cómo lo clasifico? Incluso ahora están activando las carreteras y nos dicen qué pasa con los parques que están ahí, qué pasa con los puentes que cruzan ahí en la infraestructura, cómo los clasifico. Tú has hablado del tema de componentes, pero en tema de infraestructura realmente con las guías que tú has comentado, sí sería bueno, como tú lo has dicho, también considerar estos aspectos. De cierta manera darnos una guía de la clasificación, de tener una referencia de vida útil, de cómo establecer el costo de las infraestructuras, de manera que nosotros también podamos ser una guía para las instituciones que siempre acuden hacia nosotros a preguntar en estos temas. Eso es en cuanto a infraestructura, que realmente por eso es que en Ecuador lo que vamos a empezar es hacer una consultoría interna. Estamos buscando una consultoría para también ver a través de eso qué podemos optar. Y lo que hemos dicho primero es investigar en el resto de países para ver cómo se está implementando. Y en el tema de bienes artísticos y culturales, el tema del costo también ha sido otro de los temas, ¿no? Porque también estábamos utilizando aquí un costo mínimo, que es un salario básico, pero la pregunta siempre ha sido, ¿eso es correcto? ¿Debemos tener ese salario básico como un referente, que es en el país alrededor de que es $400, pero son referentes, lo registramos en cuentas de orden? Entonces, realmente el tema del costo, la clasificación y bueno, los aspectos que he mencionado, incluso saber qué realmente es un bien de infraestructura, considero que sí nos va a ayudar bastante a nosotros como países y sobre todo en el proceso de convergencia a tener un referente para saber cómo incorporar en la normativa. Eso sería ahí, y Camila, que estás ahí cerca del IPSAS, también trasladar los comentarios y ver de qué manera nos continúan apoyando en este proceso que hemos venido trabajando de la mano con el IPSAS. Y gracias y por la excelente exposición, Camila, y un gusto saludarles a todos.
Gracias, Cintia. He tomado nota de los comentarios también para hacérselos llegar al IPSASB. Efectivamente de hecho, sobre este tema, o sea, una de las guías de implementación que se incluyó es, bueno, poder hacer referencia a otros documentos, digamos, estudios o planes de la misma gestión de estos activos de infraestructura, que ahí se encuentra información de pronto fiable sobre las vidas útiles y todo lo demás. Pero efectivamente entiendo que los contadores se van al ente rector a preguntar sobre vidas útiles. De hecho, he visto en otros países de la región que lo tenían las vidas útiles incluso por ley. O sea, así como por normativa, donde ya todos los contadores se hacen, bueno, para edificios la vida útil es esta, o sea, lo sacaron así en normativa como para que todos por lo menos apliquen a nivel contable las mismas vidas útiles para sus activos de infraestructura. Pero sí, ya tomé nota para hacer los comentarios al IPSASB. Gracias, Cintia. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias, doctora. Cerramos con 2 preguntas muy breves del chat que nos quedan. Nos pregunta, la primera es si existe algún criterio para medir los lugares arqueológicos. La segunda es que si las guías estarían dando elementos o ejemplos más claros para buscar la objetividad en el método a elegir y no dejar un porcentaje importante al juicio profesional, al menos para lo que es infraestructura o bienes culturales muy propios de cada nación. Y la tercera y última con la que cerraríamos es si en el caso del gobierno, que para estos efectos no tiene fines de lucro, ¿cómo quedaría el análisis desde la perspectiva del valor razonable para los bienes de infraestructura, doctora? Muchas gracias. Bueno, específicamente sobre la medición de lugares arqueológicos, no se han incluido ejemplos tal cuales, pero en teoría aplicarían los mismos principios contables de la NIC SP 17. O sea, aplicarían en general para todos los bienes del patrimonio histórico y cultural, o sea, sin distinguir si son arqueológicos o no. Sí, o sea, en las guías de implementación lo que se está tratando es de dar algunos ejemplos en formato pregunta y respuesta para poder ayudar en la aplicación, pero siempre hay un porcentaje de juicio profesional, o sea, ya desde la selección de qué técnica de medición utilizar, o sea, ya eso también está a criterio del contador, o sea, sí se deja mucho a juicio profesional. Cuando nos menciona de que el gobierno no tiene fines de lucro, que cómo quedaría, que la perspectiva del valor razonable. Sí, aquí en este caso, por eso es que se está proponiendo la alternativa, ¿no? Que para aquellos casos en donde, para bienes de infraestructura, que de pronto no aplicaría el valor razonable porque no existe un mercado activo para, qué sé yo, para comprar un puente o algo, o sea, porque no existe un mercado activo, se puede aplicar entonces el valor operativo corriente, que ya sería desde la perspectiva de entidad. Ahí desde la perspectiva de entidad se podría utilizar un costo de reposición o algo que ayude a estimar un valor a ese activo de infraestructura. Bien, pues muchas gracias. Yo creo que muy valiosa todas las intervenciones, todos los países. Todavía María Teresa nos comenta que en Paraguay es un decreto, ¿no? Lo que se ha publicado para lo que comentaba Camila de los porcentajes, entiendo, de depreciación, deterioro supongo también. Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, nuevamente por todo el apoyo, por todo este tiempo amplio para poder atendernos pues todas estas dudas y planteamientos y muchas gracias a todos. Gracias, Bianca. Buen día. Nos vemos pronto. Buen día. Hasta luego. Gracias. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias.